Ya, Julia. Bueno, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a la sala Manuel Calich de la Casa de las Américas para continuar en esta serie de presentaciones digitales que ha permitido que CASA se mantenga en un contexto comunicacional bien cercano al público que siempre ha tenido, incluso a través de este tiempo de pandemia prolongadísimo que ya llegamos. Hoy nos complace que nos acompañe en esta presentación de la revista CASA número 301, nuestro ministro de Cultura, Elpidio Alonso. También está con nosotros hoy Abel Prieto, el presidente de CASA. Asimismo se encuentra el equipo editorial de la revista CASA y también varios miembros del consejo de dirección de nuestra institución. Hoy también tengo el gusto de compartir aquí este escenario con Jorge Fornet, el director de la revista CASA, y también con Aurelio Alonso, el subdirector de la revista, quienes harán un acercamiento a lo que es este número 301, un empeño grandísimo por continuar entregando esta revista queridísima en América Latina completa y en el mundo. Y sin más, le dejo con Jorge Fornet. Sí, gracias, Yaneli. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su presencia, al ministro de Cultura y a los demás compañeros y compañeras, trabajadores de la casa, colaboradores de este número de la revista. Es un placer siempre estar presentar un número nuevo de una publicación como la revista CASA. Este es el número 301. Queremos agradecer de paso el apoyo del Ministerio de Cultura para la publicación en papel de los 3 números más recientes, que por supuesto están también disponibles desde hace meses, desde sus respectivas salidas por la vía digital. Este número también estamos presentándolo primero de manera virtual y ya luego aparecerá una versión publicada en papel. Una revista, como ustedes saben, es una labor siempre colectiva, por esencia es una labor de grupo. En primer lugar, del grupo de los colaboradores, todas las personas que hacen posible con sus trabajos, con sus textos, que una publicación periódica valga la pena. Por otra parte, en sentido más estrecho, es la obra de un grupo pequeño, y ese grupo pequeño son los realizadores inmediatos, y quiero entonces también recordar ese equipo que fue fundado también por Roberto Fernández Retamar, entre las muchas cosas que fundó el equipo, digamos, que actualmente realiza la revista, el subdirector Aurelio Alonso, la editora Lorena Sánchez, el diseñador Ricardo Villares y la realizadora Roxana Monduy. Todos formamos parte de esta empresa llamada Casa de las Américas, la revista. Como la revista tiene muchas partes, ustedes la conocen bien, vamos a hacer una presentación a 2 voces. Aurelio Alonso, gran sociólogo conocido por todos, va a hacer una presentación fundamentalmente de la primera parte de la sección Hechos e Ideas, que esta vez está más cargada en cuestiones políticas, cuestiones sociales, y después yo volveré a tomar la palabra para otras secciones de la revista. Entonces, Aurelio, por favor. Bueno, buenas tardes, saludo compañero ministro, Abel, a los compañeros que lamentablemente hoy no puedo decir que veo frente a mí porque ya las cataratas no me dejan ver mucho. Estoy esperando que vuelvan a iniciarse las operaciones en el Pando Ferrer. Yo quería, aunque realmente Jorge hubiera podido presentar este número por completo, pero yo quería tener una participación especialmente debido a la situación en América Latina tan dinámica, tan cambiante, y por ser para nuestro juicio un contenido tan importante de los 3 artículos que se publican hoy en Hechos e Ideas, que en este caso son 3 artículos dedicados a la problemática política y económica y social de América Latina. A América Latina en su conjunto. El primero, el de Michel Louis, el sociólogo franco-brasileño, pudiéramos decir, porque aunque es brasileño, ha vivido toda su vida en Francia, y que normalmente es un conocedor de mucha puntería de la problemática latinoamericana, y que se titula Cristianismo de la Liberación y Marxismo en Brasil de 1960 hasta el día de hoy. Yo quería destacar en este artículo, que es un artículo muy sólido, muy
cargado de aspectos, de valoraciones conceptuales, además de, claro, hechas siempre a partir de la situación brasileña, las coyunturas brasileñas, la historia de las relaciones entre los movimientos cristianos de izquierda y el marxismo en Brasil, y que me parece muy importante, incluso conceptualmente. Aquí aparece usado, no se habla de teología de la liberación en el título, se habla de cristianismo de la liberación, no cristianismo y liberación. A veces en los títulos el uso de las preposiciones es decisivo, y es este uno de los casos. Me parece que con este título Michel Lowy trata de darle una connotación más abarcadora que la del simple movimiento teológico, y que tiene que ver con todo lo que se pudiera considerar la evolución de la izquierda cristiana en América Latina, y que es hoy un aspecto tan importante a revivir, a revitalizar, a volver a mirar a él, sobre todo en el marco del papado actual, con un papa tan progresista relativamente como es el Papa Francisco. Yo creo que el uso del concepto es muy importante, y el resaltar el concepto en este artículo. En este artículo no encontramos el otro lado, por supuesto, de la realidad religiosa latinoamericana cristiana, porque en realidad la situación latinoamericana actual del cristianismo no es prevaleciente en la proyección de la izquierda, es más bien prevaleciente en esa marea que es paralela a esta, que también se mueve desde los 60, de fundamentalismo, de movimientos de conversión, tan manipulada desde los Estados Unidos, tan manipulable y manipulada desde los Estados Unidos, que existe y crece desde los mismos años 60. Yo recuerdo ya de los 70 un ensayo clave sobre el pentecostalismo en Brasil, que ya era muy fuerte, y nosotros sabemos actualmente que las proyecciones de derechas que han enturbiado las decisiones electorales y los movimientos políticos en Brasil y en otras latitudes latinoamericanas, ya hoy en nuestros días cuentan con una presencia muy visible y muy sólida de movimientos de derecha cristianos, es decir, de un cristianismo de derecha. Es decir, se puede decir que hoy en día se ha polarizado un cristianismo de derecha frente a un cristianismo de izquierda en los movimientos de conversión. Y en este sentido, el análisis de los cristianismos de izquierda yo creo que es muy bueno, muy sólido, y da muchas perspectivas para un trabajo posterior en la dirección de lograr una izquierda más politizada en un sentido positivo. La idea aquella que Che subrayaba de que cuando los cristianos dieran una muestra de el futuro de América Latina estaría salvada, bueno, pero también los cristianos están dando esa muestra en una medida, pero tienen que enfrentarles una muestra en confrontación con la muestra de los movimientos fundamentalistas de conversión. Eso no es lo que está en el artículo. Yo quería hablar de lo que estaba en el artículo, pero también alertar de lo que no estaba, de lo que no se va a encontrar, porque el artículo lo dice en el título, es los movimientos del cristianismo de liberación y el marxismo, y es en Brasil. El segundo artículo, que también es sumamente importante, que es Bolivia, golpe de Estado, victoria electoral y desafío de recuperación del proceso. Bueno, es un desafío la recuperación del proceso. Me parece que es muy importante porque Moldis es uno de los mejores teóricos, a mi juicio, politólogos brasileños, revolucionarios, boliviano revolucionario, que incluso nosotros tratamos de localizarlo, ¿te acuerdas? Para el número 296, el dossier de América Latina, el número 296, y no lo logramos, pero que ahora lo tenemos aquí en un ensayo mucho más importante que hubiera podido hacernos entonces, porque es el ensayo de la coyuntura de una recuperación, que no tiene antecedentes en los procesos de América Latina, y que me parece a mí que descansa sobre todo
que nos da las claves, ¿no?, de un proceso de recuperación a partir de la fuerza del pueblo. Es decir, esa conexión de pueblo-electorado que fracasa tantas veces, en que el pueblo, cuando opera como electorado, las fuerzas contrarias a sus intereses logran hacerlo moverse, haciendo girar al electorado en contra de los propios intereses del pueblo. Me parece que de manera sustantiva lo que ha sucedido con las últimas elecciones en Bolivia demuestra una capacidad de recuperación cuando el pueblo es capaz de retener sus posiciones, de identificar sus intereses. Y yo creo que a la vez esto sirve también para tener una mirada esperanzada en cuanto al futuro de otros entornos latinoamericanos. En Ecuador sucedió lo contrario, en Ecuador sucedió lo que aludí exactamente ahorita, y es que el electorado manipulado ha trastocado la posibilidad de retornar a las posiciones más progresistas al poder en Ecuador. Bueno, tenemos por delante Perú, tenemos por delante Brasil. A Perú se refiere el tercer artículo de este número, que es un artículo de Héctor Béjar, un viejo amigo de la casa, un premio de la Casa de las Américas, histórico, y además un hombre de experiencia guerrillera, que se titula Perú, las motivaciones de noviembre, Perú, las motivaciones de noviembre. Yo creo que este artículo llega a nuestras manos en las vísperas mismas de la confrontación que se va a producir entre Castillo y Keiko Fujimori. Es decir, entre el Perú dando un giro posible que en la primera vuelta se hizo visible con un candidato que no había sido una figura notable, destacada, y que sin embargo surge, como surgen siempre las grandes figuras en los procesos, surge del pueblo y surge con un apoyo popular muy fuerte, pero que también paradójicamente con esa capacidad de todas las fuerzas reaccionarias imperiales y ¿cómo se dice?, subalternas al imperio en nuestros países latinoamericanos, ha permitido que Keiko Fujimori alcance la preeminencia de ser la contendiente en el balotaje con Castillo, es decir, por las fuerzas neoliberales. Y es muy interesante, además, con posibilidades de ganar la elección, porque los votantes de Soto, que es un viejo camaján del neoliberalismo peruano, es el hombre que desarrolló la tesis hacia los años 90 de la necesidad de desarrollar, de hacer de la economía informal el centro económico de la sociedad peruana, es decir, un país de economía informal como base económica. Entonces, De Soto la perdió con Keiko Fujimori, no sé cómo la perdió, porque tiene más empaque teórico que Keiko Fujimori, más capacidad incluso de expresión de sus posiciones, pero la perdió. Y ahora aparece Keiko Fujimori, a quien no me voy a referir porque se refiere aquí ampliamente y con una cantidad de datos y de precisiones extraordinarias, y además porque la historia también la coloca a la hija de Fujimori en esa tradición neoliberal. Fujimori es el hombre que implanta, que da el paso de una economía convencional, capitalista, neokeynesiana, a una economía. Es el padre del neoliberalismo peruano y que ganó mucho prestigio porque también se hizo presentar, aparecía y explotó muy bien en los medios masivos la imagen del hombre que liquidaba
el peso de la violencia en Perú que había representado Sendero Luminoso. Pero Keiko, también como su padre, con cargos de corrupción sobre ella y de todo lo que se le puede criticar a alguien que esté en la política para llegar a una posición de jefe de Estado, es realmente una posible victoria de la derecha si el electorado vuelve a operar en contra del interés real del pueblo peruano. Yo creo que en esta coyuntura, este número, estos 3 artículos hacen un conjunto muy importante. En Casa de las Américas, que es como revista cultural en el sentido más amplio de la palabra, no es una revista solamente literaria, es una revista de pensamiento, cosa que Roberto siempre me insistía. Cuando Roberto me invitó a colaborar acá, yo le dije que me parecía muy difícil porque yo no podía criticar un poema o escoger un poema. Y él me dijo, no, para eso estoy yo. Yo quiero que tú hagas otras cosas, porque esta es una revista también de pensamiento y en eso tú puedes ayudar. En fin, yo quería hacer esta presentación breve, que es mucho más pobre que las cosas que va a decir Jorge, pero quería hacerla porque me parece muy importante esta sesión de hechos e ideas enfocada hacia problemáticas centrales de la política y de la problemática social latinoamericana en este preciso momento. Muchas gracias. Sí, gracias, Aurelio. Una de las ventajas de escuchar a Aurelio es que efectivamente él presenta 2 revistas, la que es y la que no es. Gran parte de lo que ha dicho ahí no tiene que ver necesariamente con el número, pero es precisamente la labor de una revista, no solo la labor de Aurelio, sino también de una revista de despertar una serie de reflexiones en torno a los propios trabajos. Yo me referiré ahora brevemente a las demás secciones, como es habitual y como mismo decía Aurelio, es una revista de letras y de ideas. La sección de letras es una sección casi inamovible en la revista, aunque no siempre ha aparecido. Incluye 4 narradores y 3 poetas. Los narradores son Mario Bellatín, el escritor mexicano muy conocido de todos ustedes, Quique Ferrari, un autor argentino que ganó hace muchos años una mención en la casa de una novela excelente titulada Lo que no fue. Aquí ahora aparece con un cuento que coquetea con la ciencia ficción. Leonardo Quillán, otro escritor argentino, y Rosa Beltrán, la narradora mexicana, que nos da un adelanto de una novela de próxima aparición. Y por cierto, aprovecho para decir que el adelanto de Rosa Beltrán funciona de 2 maneras, como adelanto de esa novela y como adelanto del número siguiente que estamos preparando en este momento, que será un número sobre todo de fragmentos de novelas. Esto a veces a los lectores, muchos lectores no les apasiona mucho leer fragmentos de novelas, o sea, este pedazo escindido del resto, pero nos pareció interesante ver que estaban haciendo los novelistas en este momento, pero bueno, eso será el número siguiente. Solo digo que Rosa Beltrán de alguna manera adelanta eso, y aprovecho también para decir que al final vamos a ver algunos de los 3 de los colaboradores del número han enviado saludos, Michelle Louis, Rosa Beltrán y Hugo Moldis, y al menos veremos dos de ellos al final, y los 3 estarán, por supuesto, disponibles en las redes. En cuanto a la poesía, son 3 poetas consagrados. Uno, Noé Yitrick, el gran poeta, estudioso, ensayista argentino. Ernest Pepán, el poeta guadalupeño, que también es narrador, con un poema sobre George Floyd que tradujo Nancy Morejón. Y aprovecho para decir que el número está ilustrado, a mi parecer bellamente ilustrado. Fue un trabajo excelente que hizo Ricardo Villares, con carteles de Occupy Wall Street, un dossier de carteles de Occupy Wall Street, y con imágenes también de Black Lives Matter, y de alguna manera también forma un ensayo que a primera vista no tiene que ver directamente con el resto del número, y creo que sí, que se engarza un poco con estos temas que el número aborda desde la letra. Y la última colaboradora de letras es Basile Papastamatiu, una poeta muy conocida entre nosotros. Son varios poemas de un libro de ella de próxima aparición. La Fundación Alejo Carpentier nos hizo llegar generosamente un texto inédito de Carpentier en español que damos en la sección Páginas Salvadas, y se titula Presencia de Pablo Neruda. Fue un texto escrito por Carpentier en el año 74 para un número de la revista
Europe, que se hizo en París. Carpentier lo escribió directamente en francés. Esta es una revista que fundó Romain Rolland en los años 20 y dedica este número a Neruda, y es muy sentido, sobre todo el momento que se escribe. Ustedes saben que Neruda murió en condiciones trágicas. Aún si aceptamos, que parece que no es del todo claro, que murió de muerte natural, por causas naturales, saben que murió en los días que sucedieron al golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno de Allende. La casa de Neruda fue saqueada, o sea, fue un final triste, y Carpentier, sobre esa base, toma este hermoso homenaje a Neruda, que por cierto me enteré cosas que yo no sabía, no sé si Carpentier lo ha dicho antes o después, que él conoció a Neruda gracias a Rafael Alberti. Fue Alberti el que le dijo en el año 30, léete a este hombre. Se lo leyó, le fascinó, y le dijo, este hombre es cónsul, es chileno, es cónsul de Chile en Java. Entonces Carpentier le escribió a Java pidiendo un libro, y dice, y Neruda me mandó ni más ni menos que Residencia en la Tierra para que yo lo publicara. Carpentier estaba en Francia, había estado trabajando en cuestiones editoriales, pero dice, en ese momento no tenía, parece una de las habituales crisis a las que se enfrentan los editores, no podía publicarlo, y se lo mandó a José Bergamín, quien publicó Residencia en la Tierra en una colección de la revista Cruz y Raya que Bergamín dirigía. Así que bueno, ahí están algunas de estas anécdotas que me parecen curiosas y valiosas. La sección notas es particularmente, creo yo, atractiva. Hay 3 trabajos, volvemos sobre Brasil. Brasil aparece, en principio fue involuntariamente, y después ya se hizo coherente en este número, porque Pedro Meira publica un trabajo llamado Pensar Brasil Hoy. Y es muy interesante, es el Brasil de estos tiempos. Él lo toma en muy pocas páginas, o sea, hace un trabajo, me parece, muy atinado en muy pocas páginas, a partir de 3 grandes pensadores que modelaron un poco la imagen de Brasil. Según Antonio Cándido, esos pensadores serían Sergio Buarque de Holanda, Gilberto Freire y Cayo Prado Jr. A partir de entonces algunas propuestas de estos autores, Pedro Meira, su análisis de la coyuntura del país, entiende cómo Bolsonaro, lo que es obvio, pero explicado por él se hace más comprensible. Bolsonaro dice, no construyó una sociedad fascista de la nada, eso no se lo sacó de abajo de la manga, eso engarza perfectamente con una tradición antidemocrática y antirrepublicana, dice él, que está en el corazón de la historia del propio Brasil. Bolsonaro supo muy bien aprovechar eso. Y habla también de algo que me parece interesante, como en el 2013, yo recuerdo que en la mesa en que estuvo aquí Pedro Meira también se habló de eso cuando fue jurado del premio. En el año 2013 comienza la digitalización de la política. Él dice la política digital o la digitalización de la política. Es un poco, hay que acuñar el término. Cómo empezó los medios digitales a funcionar grandemente en la política brasileña. Eso es el 2013, dice, y fue una batalla que ganó la derecha. La derecha obviamente ganó esa batalla, entonces, pero no la guerra. Dice. Puso un desafío nuevo, fueron más hábiles en esa batalla, y en Brasil tuvo un papel muy importante la derecha y las redes sociales y los medios digitales. Hay otro texto de Liliana Velone que se llama Los ríos profundos y los pasos perdidos, de Julio Cortázar. Está jugando obviamente con 2 célebres novelas latinoamericanas, aunque no tiene que ver directamente con el tema. Sí aparece Arguedas en algún momento, pero es trazar una genealogía desconocida de Cortázar, una genealogía biográfica, el linaje salteño de la provincia de Salta, del noroeste argentino, cercano a Bolivia, Paraguay, cómo eso marcó a Cortázar y cómo parte de la obra de Cortázar, pero también de los silencios de Cortázar, se explican a partir de ese hecho. Entonces me parece interesante cómo ella rescata este elemento biográfico, no para darnos un chisme más o menos entretenido sobre la vida de Cortázar, sino para ver cómo eso funciona dentro de la obra de Cortázar, dentro de la filosofía y la ideología de Cortázar, cómo eso ayuda a explicar, a entender su polémica con Arguedas, y al final también a partir de un texto muy conocido de Cortázar, el cuento La noche boca arriba, ella trata de entender un poco todo, de alguna manera resuelve el enigma de esta genealogía. Creo que es muy interesante y una lectura de Cortázar de ese tipo. Y cierra esa sección un excelente trabajo del filósofo cubano Félix Valdés, que se llama Si Walter Benjamin hubiese llegado a La Habana. Parte de una anécdota que parece real, que en un momento, al final de su vida, Walter Benjamin, huyendo del nazismo, existió la posibilidad, Teodoro Adorno, intentó propiciar una fuga de Europa a través de La Habana, y en ese caso hubiera llegado a La Habana en 1940. Lamentablemente eso no ocurrió y Benjamin se suicidó, como ustedes saben, en un pueblito Portbou en la frontera franco-española. Entonces, ¿pero qué Habana hubiera encontrado?
¿Cuáles hubieran sido sus interlocutores? ¿Qué medio intelectual habría hallado aquí? ¿Cómo habría modelado incluso su manera de pensar? Un hombre que había pensado tanto el fascismo, dice Félix Valdés, se habría dado cuenta de que el fascismo de los blancos contra los blancos empezó en Europa en ese momento. Pero el fascismo en América era súper conocido. Dice, los europeos, al esclavizar a miles y miles, millones de personas provenientes de África, arrancarlos de su tierra, traerlos y esclavizarlos, habían inventado el fascismo muchísimo antes. Y eso, la experiencia americana y la experiencia caribeña, sin lugar a dudas, hubiera modificado o hubiera enriquecido su manera de entender el fenómeno. Y me parece que el título juega, se puede leer de dos maneras. Si Benjamin hubiese llegado a La Habana físicamente, lo que no ocurrió, y también si hubiese llegado a La Habana más a través de su obra, porque Félix mismo dice, ha sido insuficientemente publicado y discutido este gran intelectual marxista que debería tener más presencia entre nosotros. Hay una sección de la revista, que es una sección de homenajes, que normalmente aprovecha, digamos, determinadas fechas, y es lo que ocurre aquí con la sección dedicada al centenario de Manuel Zapata Olivella. Es un excelente trabajo de Roberto Zurbano, que es Manuel Zapata Olivella o el realismo mítico. A propósito, dice el centenario de un olvido. Y si bien Zapata Olivella es una figura bien conocida en su país, y le han dedicado, sobre todo con motivo de este centenario, todos los honores, es cierto que fuera de Colombia no es suficientemente leído ni estudiado, incluso en Cuba, donde tiene una relación, ya veremos, quienes se lean el texto descubrirán que sí que hay una relación con Cuba. Tampoco Zapata Olivella ha sido tan leído como debiera. Zapata Olivella, por cierto, fue, creo que mención por lo menos 3 o 4 veces en la casa desde el año 61. En el año 61, recuerda, Zurbano ganó 2 menciones en la casa, y en el año 63 el único libro de él publicado por nosotros, Corral de Negros, también había sido mención. Por cierto, entre las cosas curiosas y los desencuentros con Zapata Olivella, Zurbano recuerda que en el año 62 la Imprenta Nacional de Cuba publicó el testimonio He visto la noche, y en la nota, una bonita nota de contracubierta, dice del autor mexicano Manuel Zapata Olivella. O sea, excelente que lo hayan publicado, pero confundieron la nacionalidad de Zapata Olivella. Él es, como saben, un gran escritor, es un gran también activista de temas afros en América, y al mismo tiempo es, según dice Zurbano, es uno de los grandes derrotados del boom. Estuvo con todos ellos, los conoció a todos, escribió a la par de todos los autores del boom, y sin embargo, desafortunadamente, no gozó de la difusión y el prestigio de los otros miembros de ese connotado grupo. Hay una sección también de artes plásticas, no es tan habitual, aparece mucho menos en la revista, pero es un trabajo de Nela Echevarría, algo que ella publicó hace unos años, que presentó en Claxo hace un par de años, y entonces tuvimos el gusto de publicarlo ahora, que tiene que ver con la circulación y la recepción del arte latino en los Estados Unidos, latino y latinoamericano en los Estados Unidos, en los museos, en los centros de arte, en las comunidades, cómo se ha ido tejiendo la relación entre los circuitos del arte y los autores latinos y latinoamericanos, y también en el caso de los cubanos tanto de Cuba como de fuera, cómo han ido gestionando su relación con el arte, con el público, con el mercado. En fin, es un trabajo muy interesante, cuyo título no les digo porque es un poco engorroso y ahora no lo recuerdo. En cuanto a la sección de libros, ustedes saben, esto se los menciono muy rápidamente, una sección de reseñas que trata de tenernos un poco al día de lo que está ocurriendo en el continente. Son 5 títulos, pero les menciono que hay uno, una vez más, de Brasil, publicado también por Claxo, una antología de pensamiento social brasileño. Hay una novela excelente reseñada de Mariana Enríquez, la autora argentina, que se llama Nuestra parte de noche, cuyo autor, el autor de las reseñas, Ramiro Sanchís, seguramente a muchos les suena porque es un muy reconocido narrador uruguayo que ha estado aquí, ha estado en la casa, ha estado en la Feria del Libro, está publicado en Cuba. Dice, es la más grande novela argentina de lo que va de siglo. Y él es un reseñista serio, no son de estos reseñistas que andan regalando epítetos generosos. Entonces, cuando alguien dice eso de esta novela que ya venía precedida de ciertos reconocimientos, es como para tenerlo en cuenta. Y cierra esa sección con el libro Los inquilinos, escritores jóvenes en Casa Tomada, 2009-2019, que prepararon Lorena Sánchez y Camila Cabrera, reuniendo un grupo notable de escritores jóvenes, bueno, como es propio de la experiencia de Casa Tomada,
de los que habían pasado aquí a lo largo de 10 años y los reúnen en este volumen que nos da un panorama bastante vivo de lo que está ocurriendo. Eso es, el número cierra, como ya es también como es habitual, con la sección al pie de la letra, una de las secciones más entretenidas e interesantes, y lo puedo decir con más desparpajo porque la hace Aurelio, y es una sección que en este caso tiene entre los textos así más notables uno de Ariel Dorfman sobre Trump, en la retirada de Trump, otro por el bicentenario de Federico Engels. Hubiéramos querido dedicarle más espacio, pero bueno, no se dio la ocasión, así que ahí está en la sección al pie de la letra. Un trabajo muy interesante de Boaventura de Sousa sobre las relaciones Europa, Estados Unidos y China, y cierra casualmente, sin proponérnoslo, con un trabajo de Leonardo Boff, quien ya había aparecido al principio en el texto inicial de Michel Logui. Así que de alguna manera se cierra ese ciclo. Yo no sé si quieres decir algo más o si pasamos a ver las... Sí, Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias, Aurelio, gracias, Jorge. Ya Jorge lo adelantaba, gracias a esta virtualidad que hemos tenido que asumir y que hoy nos permite estar transmitiendo por más de 100 páginas a través de la plataforma Streaming Cuba, gracias al Ministerio de Cultura que nos ha brindado esta plataforma también y a la cual nos estaremos enlazando a partir de ahora para todas las publicaciones y eventos que tenga casa en este formato reducido al que no hemos renunciado. Nos han llegado también saludos de algunos amigos y colaboradores de este número de la revista. Pasaremos a ver uno de Rosa Beltrán, la narradora mexicana que ya compartía Aurelio y Jorge, y también veremos el de Michael Lewis. No vamos a presentar el de Hugo Moldis, el politólogo boliviano, porque es un poco extenso, es un análisis profundo y muy interesante, pero que estará publicado en las redes de casa. Aprovechamos también este espacio rapidito para invitarlos el próximo jueves 13, que va a estar ocurriendo el encuentro de teatristas latinoamericanos y caribeños, que también estará en las plataformas de Casa de las Américas y en otras que vamos a compartir. Será un encuentro organizado por la maestra Vivian Martínez Tavares, la directora de teatro de la casa, y que contará con la presencia de más de 20 teatristas importantísimos de toda América Latina. Asimismo, también el próximo lunes 17 estaremos compartiendo la presentación del libro Cuentos casi completos de Manuel Ramos Otero, que estará a cargo del dramaturgo cubano Norge Espinosa, y con algunos invitados también en la casa, y también estaremos haciéndolo de manera virtual para todo el que quiera compartir desde las redes de casa. Entonces ahora sí lo dejamos con los saludos que han llegado de estos amigos y colaboradores de la revista, y agradecemos a los panelistas que nos han acompañado hoy y a ustedes por acompañarnos en esta sala. Gracias. Desde los años 60, el cristianismo de la liberación en Brasil se ha apropiado de los instrumentos del marxismo, no solo para conocer, interpretar la realidad, sino también para transformarla. En eso estuvieron antes de todo como pioneros los jóvenes estudiantes de la juventud universitaria cristiana en Brasil, pero después vinieron los religiosos, en particular los dominicanos, después jesuitas, franciscanos, las comunidades de base, las pastorales populares, y así son centenas de miles de cristianos en Brasil que se han formado en esa cultura emancipadora, rebelde, en la cual elementos fundamentales del marxismo están presentes, ¿no? Que es el cristianismo de la liberación. En eso, claro, los teólogos de la liberación tuvieron un papel importante. Gente como Leonardo Boff, Frei Beto y varios otros, ¿no? Pero lo más importante fue ese gran movimiento socio-religioso, ¿no? Del cristianismo de la liberación, que ha encontrado en el marxismo la clave para entender el sistema capitalista, cómo funciona, su carácter perverso, inhumano, y la necesidad de destruirlo, ¿no? Para implantar una civilización alternativa, ¿no? Bueno, por eso la teología de la liberación y todo ese movimiento fue muy reprimido por el Vaticano, bajo Juan Pablo II, bajo Benedicto VI, etcétera, ¿no? Ratzinger. Eso está cambiando ahora, ¿no? Con el Papa argentino, ¿no? Con Bergoglio, con el Papa Francisco, hay una actitud de apertura, ¿no?
Entonces creo que el cristianismo de la liberación y en su seno aquellos que se reconocen en el marxismo en mayor o menor medida, tienen un gran futuro en Brasil, ¿no? Están presentes y seguirán estando muy presentes en todos los movimientos sociales, en la misma iglesia, en las bases de la iglesia. Son parte de la historia de las luchas sociales en Brasil en los últimos 40, 50 años, ¿no? Y seguirán así también en el futuro. Gracias. Hola, soy Rosa Beltrán. Me da muchísimo gusto participar con ustedes de esta presentación de un nuevo número de la revista Casa de las Américas. Es muy importante que se publique una revista que nos ha acompañado a tantos a lo largo de tantas décadas y particularmente importante en estos tiempos de pandemia porque nos hace sentirnos acompañados por esos otros a los que hemos leído y que nos leen. En especial, para mí es importante este número porque se publicó allí un anticipo de mi novela más reciente, Radicales Libres. Esta novela saldrá publicada en junio, o sea, en muy poquito tiempo ya, en Editorial Alfaguara. Habla de 6 décadas en México y en realidad de 6 décadas en el mundo. Quizá las décadas donde ha habido más cambios radicales y los narra a través de 3 personajes, de 3 mujeres de distintas generaciones. A muchas, esta época nos ha transformado no una vez, muchas veces. Nos tocó ver desde la generación anterior a la nuestra, con la aparición de los anticonceptivos, una forma de liberación del cuerpo de las mujeres inédita. Por primera vez pudieron ellas decidir cómo querían relacionarse sexualmente con los hombres, con quienes, y experimentar el placer. Pero no fue el único cambio, desde luego. La vida en los años 70, para quienes vinimos después, era muy distinta en la mayor parte del mundo de la que es ahora. Vivíamos en la calle, hacíamos vida de barrio, convivíamos con el hijo del de la miscelánea, con la hija de la dueña de la peluquería, con los del edificio de enfrente, con los de la recaudería y panificadora, que se llamaba La Luna. En fin, realmente había una convivencia de distintas clases sociales, de distintas edades, de hombres y de mujeres, que no se dio después, sobre todo en ciertas ciudades grandes en Occidente. Como ustedes saben, en México en particular, la violencia se ha apoderado de las calles y es muy difícil pensar en que uno pase su infancia en la calle sin que nadie lo cuide ni lo busque, sino hasta que se hace de noche y uno regresa. Nos tocó ver también las utopías socialistas, nos tocó a muchas alfabetizar en las sierras del país, nos tocó ver la caída del muro de Berlín, nos tocó ver la aparición durante los años 90 de la revolución digital, por primera vez comunicarnos a cualquier parte del mundo a través del internet y a través de otras vías como los teléfonos móviles y el WhatsApp en particular, prácticamente de modo instantáneo, con otros, en algunos lugares de manera más fácil, en otros no tanto, pero nada tiene que ver esto con lo que antes ocurría, donde una llamada telefónica duraba menos que 1 minuto, era carísimo hacerla y prácticamente uno no se decía nada con la gente que estaba fuera del país. En mi país, en México, durante los años 70 y todavía parte de los 80, si alguien se iba de él, los tíos, los abuelos, los familiares mayores le preguntaban, ¿y qué se te perdió por allá? Hoy, en la época de las migraciones masivas, nadie preguntaría ¿y qué se te perdió por allá? Se entendería perfectamente que muchos de los jóvenes se quisieran ir y no solamente de los que no tienen documentos.
porque el mundo ha cambiado radicalmente, en particular en México, porque la violencia se ha apoderado de esa libertad que tuvimos durante mucho tiempo. Pero también esta novela habla de cómo ciertas mujeres se han opuesto a la realidad, o sobrepuesto más bien, a la realidad más convencional, y han decidido hacer sus vidas como han querido, incluidas las más jóvenes, esas que pertenecen al movimiento Me Too. Todo esto, que suena a lo mejor teórico y que es un marco histórico, en realidad en Radicales Libres está presentado como una novela que está urdida, que está ligada a los destinos de estas tres mujeres. Me encantará en algún momento compartirla con ustedes, saber cómo la leen, cómo se lee allá, y sin duda seguir en contacto siempre a través de Casa de las Américas. Agradezco muchísimo a todo el equipo y en particular a Jorge Fornet este esfuerzo tan grande.